Hay cosas que no son que no. Los habitantes de Nínive. Sí, pero yo les hablaba de unos libros que parecieran históricos, pero no son históricos sino sapienciales. El libro de Jonás es un libro sapiencial. Entonces, históricamente Nínive nunca se convirtió. Es un símbolo como si hoy hiciéramos una parábola muy bonita diciendo que Nueva York se convirtió, no solo al cristianismo porque se supone que son cristianos, sino a una vida recta, a una vida justa, a una vida sin vicios y todo eso. Pero es un símbolo, ¿no? Para decir que ese es el proyecto de Dios, que la conversión no llegue solo a cada personita, sino a comunidades enteras, a la organización de la vida, a la organización de la economía, de la política. Por eso incluye al rey, y por eso también es simbólico, incluye hasta los animalitos, dice que todos hicieron penitencia. Bueno, entonces vamos a ver hoy las profetisas de la promesa. ¿Cuál será la primera profetisa de la promesa? María. No, la más importante es la primerita, Eva. ¿Por qué? La primera promesa mariana, ¿dónde y cuándo se da? En el pasaje. Cuando dice, anuncia a la mujer, anuncia la salvación, ya desde ese momento. Luego en los libros sapienciales también se habla, y en los libros de tipo apocalíptico, como de Ezequiel, etc., aparece siempre esa figura de María, muy en el fondo, sin decir que es María. También esa aplicación a María de esas profecías bíblicas del Antiguo Testamento se puede aplicar a la Iglesia, porque la Virgen es madre, maestra y también figura o modelo de la Iglesia. Entonces, muchas veces en teología se aplica eso. Pero encontramos, ya no vamos a hablar por el tiempo que se da, sino vamos a encontrar unas muy importantes, sobre todo busquémoslas en el Nuevo Testamento. La figura que nos da San Lucas en 1.16 de Isabel es bellísima. Son pocas palabras, pero el hecho de reconocer que llega la Madre del Salvador, de decirle esa palabra tan hermosa que luego conservamos en el Ave María. Entonces eso implica algunas cositas. No espere que las copie porque esto después quedará resumido expreso, pero quiero leer algunas de las cositas que trabajé de acuerdo a esto. La maternidad que parecía humanamente imposible es el signo de que en la historia de la humanidad estaba durando el tiempo de Dios, que aún en los desolados desiertos de la humanidad hace brotar sus profetisas para preparar el camino por el cual orientar los pasos del pueblo y así conquistar sendas de paz, justicia y dignidad. Esto que estamos diciendo, que parece tan poético, se vuelve vida no solo en Isabel, que era estéril y anciana, ¿no es cierto?, sino en todas esas madres de los grandes héroes de la Biblia, que parece que es una cuestión recurrente y permanente, casi siempre eran estériles. Entonces, queremos recogerlas en Isabel, para decir que el Señor una y otra vez anuncia que el nacimiento del verdadero héroe del Salvador sería muy misterioso. No sería según las condiciones reales, comunes de la naturaleza. En ella se da el milagro, pero el milagro porque hay que contradecir ciertas situaciones de la naturaleza. No pueden, sus cuerpos físicos no dan para una maternidad. Y se complica casi siempre con el problema de la edad. Mujeres ya de la tercera edad o ancianas que conciben. De alguna manera, hasta donde podía el ser humano, anunciaban que habría una mujer que iba a contradecir todo lo que conocíamos. Por eso la concepción de ese Hijo de Dios de una manera que nadie podía soñar. No era por intervención humana. Por eso María misma le dirá: ¿cómo es esto que yo no conozco varón? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Entonces, esa concepción de alguna manera se quiso anunciar en Isabel
y en todas las otras mujeres. ¿Cuánto tiempo se le adelantó Isabel a María en la maternidad? 6 meses. Está en el 6º mes aquella que llamaban Esther, porque para Dios nada es imposible. La hija de Isabel y Zacarías, el hijo de Isabel y Zacarías, el Bautista, no solo es el precursor del nacimiento y de la venida de Jesús, sino que también anuncia que el compromiso valeroso nos llevaría al martirio, pues el poder de la muerte y sus ejecutores jamás van a permitir que se deroguen las leyes de exclusión y de muerte. Aquí hay algo especial. En Isabel, y luego en Juan Bautista, por lo tanto, hijo de ella, en las mujeres del Antiguo Testamento, que fueron madres de estos personajes, y en ellos mismos aparece un misterio que no entendemos, que nos duele, nos asusta, que es el dolor y la muerte. Concretamente la persecución y el martirio. Y nos están anunciando también, por eso van de la promesa, que María y su hijo vivirían la persecución y el martirio. Claro que María no vivió el martirio, ¿cierto? De otra manera, tal vez más dolorosa. Ahora entendemos, no está escrito, acuérdense que hay cosas que decíamos que podíamos por sospecha entender, pero ustedes que son madres pueden estar seguras que María en esos momentos de la pasión no solo sufrió más, sino que hubieran preferido que la estuvieran matando a ella misma. Por eso una madre se mete al fuego a sacar a su hijo, se mete al agua, desafía a los perseguidores. Y ahí merece un puesto una mujer muy valerosa del Antiguo Testamento, casi al final. ¿Quién sería? Una mujer muy especial del Antiguo Testamento, pero casi al final, que como ninguna otra del Antiguo Testamento desafió la muerte. Desafió la muerte. La madre de los macabeos. Uno de los Además que los fortalece. Sí, háganlo. Porque cuando termines. Pero por eso es una mujer profética del Antiguo Testamento que anuncia a María, porque María voluntariamente entregó a su hijo, lo que hemos visto siempre en la teología católica. Y esta mujer, uno a uno los fue entregando. No les dejó resquicio para que pudiera entrar la cobardía o hubieran echado pie atrás. Y anuncia la resurrección, anuncia el sentido de la honestidad, que hay otro mundo posible y no es, y que ellos, lejos de fracasar con su martirio, son constructores de ese mundo nuevo. Una mujer maravillosa. Ese no es un libro simbólico ni didáctico, es un libro histórico. Ella los animó, y no fue en ese momento, desde antes. En la gran familia de los macabeos, ella fue una mujer que tuvo su papel, con sus hermanos y sus tíos y los que se fueron del monte a luchar y todo eso, los animó. De modo que cuando llegó el momento de entregar a sus hijos, algunos de muy tierna edad, estuvo valiente. Y por eso ella misma les metió en el corazón lo que saldría de sus labios, de los labios de esos muchachos cuando estaban en el martirio. Fueron cosas muy lindas. Y por eso son símbolos de esa gran promesa. Porque lo que decíamos ahí es esto, que no solo entrevieron la muerte, el martirio, la persecución, sino que la tomaron como parte necesaria. Y anuncian el misterio de Cristo. Hoy día nosotros no podemos entender la resurrección sin la cruz. Y al contrario, no podemos separar la cruz de la resurrección. Y son dos desviaciones que a lo largo de la historia, de una manera también recurrente, han venido presentando verdaderas herejías. No solo condenadas por la iglesia, sino que en la vida real hay gente que vive sin esperanza, sin conciencia de resurrección, resignados a la muerte, al dolor, al fracaso, a la injusticia. Y eso no es ser cristiano. Como hay gente que, al estilo de Pedro, quisieran vivir ya la resurrección sin pasar por la muerte. ¿Se acuerdan del episodio de Pedro? ¿Y qué palabrita se ganó? ¿Qué regañito se ganó? Aléjate de mí, Satanás. Yo me imagino a Jesús
como si hubiera visto una serpiente, pega ese brinco, aléjate de mí, porque fue una tremenda tentación. No, y parecía la ciudad del amor, ¿cierto? No lo permita Dios, Señor, no lo permitiremos, jamás te vamos a dejar matar. Aparte que era una bravuconada, porque cuando llegó el momento de correr y lo negó, se asustó ante una sirvienta. Pero de todas maneras, ese es el ser humano, así somos todos, ¿no? Y mostró su amor, sí estaba enamorado de Jesús, y no era falso ese amor, y Jesús lo confirma haciéndolo el primer papa, y por eso 3 veces pregunta, ¿me amas? Para recordar las 3 negaciones. ¿Cómo se sentiría Pedro de humillado, de avergonzado, de arrinconado? Claro, yo sé por qué me pregunta, porque yo le embarré. Pero aparte de demostrar lo que es el ser humano, nos está diciendo que no olvidemos que son inseparables la cruz y la resurrección. Y esa tentación la tenemos nosotros también, ¿o no? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Y ya no aguanto. ¿Y por qué eres tan injusto conmigo? Y le pedimos una cosa y sabemos que nos la va a dar, pero ¿por qué da tantos vericuetos? ¿Y por qué no se enreda y permite que suframos? Pues lo mismo, ¿Jesús pasó por esto o no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, ¿cierto? Y no le pasó la crisis. Ya en el último suspiro, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio que hoy a nosotros no se nos aclara, pero que sí nos compromete, porque si Jesús pasó por esa, yo con qué derecho me quedo. Jesús mismo no entendió, llegó al último momento y no entendió, de modo que no todo me lo tiene que explicar el Señor. Pero cuando miramos ese fenómeno del dolor desde el corazón de la mujer, mirando esas heroínas del Antiguo Testamento, como la madre de los macabeos, entendemos quién es María. Ella, conscientemente, sin verse obligada, vivió y aceptó y estuvo de pie. Es que esa palabra de Juan es tremenda. En latín se dice stabat mater. Stabat no es estaba. Estar es permanecer de pie. ¿Qué mamá, cuando le están haciendo a su hijo, se mantiene como una roca firme? María no se fue a llorar tirada a una cama, ni se tiró ahí al suelo, ni empezó a gritar y a enloquecerse, ni se desmayó. Estaba de pie. Y hoy María, que sigue siendo madre y nos sigue dando a luz con dolor, sigue al pie de nuestras cruces. Cuando uno invocando al Espíritu Santo y viviendo ese momento tremendo del Calvario, y en ese momento descubriendo el papel de María y la postura de María, lo aplica después a sus dolores, ¿cómo recibe fortaleza? Y en Jesús hay un misterio si Jesús recibió fortaleza o más dolor, porque es que ambos se causaron dolor. Jesús hubiera preferido 1000 veces que María se hubiera por allá sin darse cuenta, que se hubiera ido de turismo a Egipto y que le contaran 15 días después cuando ya estaba resucitado, pero viéndola ahí. Pero además, aunque le causaba más dolor, le daba mucha fortaleza. Si mi mamá aguanta, yo porque no aguanto. Y ellos son plenamente humanos, sin quitarle a Jesús que es Dios. Encontramos otra mujer que desde otro ángulo también es promesa. O sea, Jesús, ya lo dijimos algún día, es muy, muy, muy especial. ¿Por qué escoge mujeres y mujeres de vida cuestionable? ¿O porque no son del pueblo de Dios? ¿O porque llevaban una vida poco recta? ¿O porque lo desconocían completamente? Para revelarle los grandes misterios de la promesa. Entonces tenemos una mujer muy bonita, muy especial en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Adivinen quién. Otra. La Verónica. Entonces la samaritana. La Verónica. Es muy bonito ese proceso pedagógico de Jesús. Se hace el loco y el necesitado. La Verónica. Y deja que las mujeres se vayan, estamos hablando de la samaritana. Deja que los discípulos se vayan y se encuentran. Y ella se asusta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Doble problema. Yo sé que un hombre hablando con una mujer solo si no tiene ninguna relación.
es un desconocido, yo no debería hablarle. Pero es que el problema es grave porque usted es judío, yo soy samaritana. ¿Cómo así que me está hablando? Y pidiéndome un favor. Y era como Jesús le iba preparando. Si supieras quién es el que te... Entonces, ese diálogo con los samaritanos es de las páginas teológicas más profundas, al mismo tiempo más poéticas y hermosas, y que hoy deben cuestionarnos. Jesús se presenta en nuestras vidas como el necesitado. Entonces dice, el encuentro de Jesús y la samaritana expresa el florecer de una nueva alianza en un mundo anclado al pasado. Él estaba muy pegado a su discusión con el pueblo judío, muchas discusiones, si el lugar de adoración era el templo o el monte, si la doctrina recta era todo ese legalismo judío o la libertad que lo vivían los samaritanos, tan libres que pasaban por la vergüenza de ser excomulgados, de ser mirados con sospecha, de verlos como herejes. Y así se sentían tranquilos y seguían con su cuento y eso, y más bien enfrentados a Israel. Entonces, todos esos dolores anclados del pasado, esta mujer logra superarlos. Por eso se vuelve profetisa. Y era una lucha muy dura. Y no se contenta con eso. Resulta que no solo vive esa Pascua, ese paso maravilloso a una nueva concepción, sino que se vuelve profetisa y va y recoge todo el pueblo. Y los hace vivir la experiencia de Dios, algo muy propio de la mujer. No le contenta con decirles, contarles la historia y que le crean a ella. Vengan y lo verán, siempre es experiencia. Y tan bonito cuando ellos le dicen, ya no es por lo que tú nos dijiste, nosotros mismos somos testigos. Cuando Jesús le dice a ella que ha tenido 5 maridos. 5 o 7, ¿cuántos? 5. Yo tenía 7 ministros. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Hace referencia? Sí, realmente. A un mundo de equivocación. Pero Jesús rescata algo muy bonito. Dentro de eso que nosotros legalmente veríamos como pecado, Jesús rescata que esa mujer, precisamente no a pesar de eso, sino por ese proceso doloroso, demostró que era una mujer sedienta del amor verdadero, que fue capaz de superar equivocaciones y equivocaciones. Y ese tampoco era su marido, porque ahora sí le venía no un marido normal como para ser una pareja, sino su verdadero camino, su vocación. Ahora se vuelve misionero. Entonces nos dicen los apócrifos y muchas tradiciones verbales en que existían en aquel tiempo, que esta mujer se vuelve una discípula de Jesús y deja todo y se va con él y sigue anunciando, y que sobre todo después de la resurrección va a fundar a otras partes verdaderas comunidades creyentes en Jesús. Entonces, este mundo antiguo se expresa no solo en esas cosas que decimos, sino también en el asombro de los discípulos. Ellos se extrañaron de que estuviera hablando con una mujer. Eso lo cuenta Juan 4:27, que no comprenden la novedad del reino de Dios y siguen tratando de escandalizarse y de frenar. ¿Todavía pasa eso hoy o no? A veces en el misterio del pecado y de las equivocaciones y errores no entendemos este proyecto de Dios y no encontramos la novedad. Dios se vale de muchísimos caminos para llegar. Y yo les decía desde el primer día, es increíble ese Dios que se vale hasta de nuestros pecados para que lo encontremos a Él, como pasó con Agustín, con Pablo, con Ignacio de Loyola, en fin, con tantos santos y santos de la antigüedad, pero pasa en nuestra vida. El proyecto de Él es tan radical, como decíamos el primer día, que Dios no es bobito, Él es muy fregado y Él siempre se sale con la suya. Y la sabiduría popular recoge eso en un dicho. ¿Cuál es ese dicho? Dios escribe recto con líneas torcidas. Debe recto con líneas torcidas o derecho con renglones torcidos, como quiera, ¿cierto? Y además rechazan en su interior los apóstoles porque esta novedad los pone en crisis por sus seguridades y certezas y ya elaboradas. Y miren que aunque ellos siguen en esa crisis
y finalmente por la resurrección de Jesús y sobre todo por la venida del Espíritu Santo, que ya explicamos, son capaces de dar el salto y se quedan en el mundo de la fidelidad. Hay otras realidades que se vuelven enemigas de Jesús. Todo ese mundo de personajes que son fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, que eran los duros de la fe, los dueños de la fe, los que manejaban al pueblo judío con el cuento de la fe, pegados a esa cuestión antigua, no dan el paso. Algunos sí, como Mateo, que era publicano, etc. Como Pablo de Tarso, que era fariseo y se convierte. Pero ese mundo en general es muy duro y rechaza eso. Y hoy seguimos con la gente que defiende la ley, que se las dan de santos, que son los que están en una parroquia, en la iglesia, en muchas partes, pendientes de frenar a la gente. Y esa mujer, ¿con qué derecho entra a la iglesia? Y ese tipo, ¿cómo se le ocurre? Quien lo viera y critique y chismorrea y moleste a todo el mundo y sáquenos de aquí. Aquí no hay de eso, ¿cierto? No. Sí. Por la ley. La samaritana recoge con alegría lo que otros desde tiempos de los patriarcas y matriarcas, profetas y profetisas han sembrado. Entonces ahora sí vamos entendiendo la historia de salvación. Es un entretejido, no es una línea recta. Hoy los especialistas dicen que es un camino dialéctico, porque es como un pasito para adelante, otro pasito para atrás, para un bailecito, ¿cierto? Y uno cree que ya, y pum, otra vez en el pecado, en el error y eso. Y encuentran personas que uno creía que le iban a ayudar en el camino de Dios y son el peor de sus cosas. Vean, y esto lo digo porque ya lo necesito. ¿Cuántas veces una persona llena de dolores y de pecados y ansiosa de Dios y sedienta de Dios va a buscar en un sacerdote el medio al fin para confesarse y mostrar su corazón y se gana una vaciada? Yo después, a lo largo de 45 años, he visto cuánta gente me llega a mi confesionario, voy a charlarle a la banquita. Hijito, y bueno, ¿cómo le va? ¿Cuánto hace que no se confiesa? Padre, 40 años. Cuando al padre le decían eso, le decían, usted no tiene derecho a hablar de eso. Yo recordando eso le digo, bueno, ¿y cómo después de 40 años se te ocurre? Cuéntame, ¿qué pasó ahora para decir sí cuando dijiste no? Entonces me dicen, padre, antes de contarle por qué vuelvo, le quiero contar por qué no volví. ¿Y cuántos miles de personas han vuelto? Por un regaño, por una penitencia exagerada, porque le dicen, usted está condenado, no tiene derecho a volver a confesar. ¿Ah? Eso es una herejía decir que uno está condenado. Y no da la absolución. Y niega la absolución. A veces la gente no está en condiciones de recibirla, ya me ha tocado negarla. Pero uno les explica, mijito, hay que recorrer un camino y no lo voy a dejar solito, lo voy a acompañar. Tú no estás arrepentido por esto, entonces yo te voy a acompañar y voy a tu casa y vamos a charlar a ver en qué pasos puedes dar, porque así no estás listo. Pero yo no te voy a rechazar. Caminemos juntos a ver qué se puede hacer. Es muy... Entonces, hoy me extraña a mí como una persona que ya ha sido declarada condenada y que creyó que estaba condenada y que pasó 40 años sin volver a un templo por todo eso. ¿Cuál sería el milagro de Dios para hacer que ahora vuelva? Entonces miren que en la samaritana se ve todo eso. Jesús no fue a pelearle, a decirle, mire, es que usted tiene que convertirse y volver al templo. Y le anuncia un tiempo nuevo en que ella se vuelve profetisa y va a recoger más y más personas. Entonces ahora sí entendemos, la samaritana recoge con alegría lo que otros desde tiempos de los patriarcas y matriarcas, profetas y profetisas han sembrado. Mostraron esos patriarcas y profetas la esperanza en un Dios que salva. Esa era la esperanza judía, un Dios que salva. Y ella recoge y dice, he encontrado. Ese es el Mesías. Pero no estoy segura, vengan ustedes a mirar a ver. Yo creo que ese es el Dios que salva, el enviado por Dios. La samaritana, con la agudeza de su ser de mujer, procesa todos los esfuerzos y vacilaciones
madurando de esta forma el pan de la esperanza que libera de la antigua religión y sus ritos. Por lo que le dice Jesús, adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Bueno, hay otras mujeres que notan a la primera vista parecen profetizas. Hay una viejita suegra, adivinen quién es. La suegra de Pedro. ¿Ustedes sabían que San Pedro tuvo suegra? ¿No se había pecado que no era casado? Bueno, esta mujer que aparentemente no dice nada, simplemente está allá, pero su conducta es maravillosa. Nos revela de una manera afectuosa que el seguimiento de Jesús no anula los afectos familiares. ¿Cómo se llama La suegra. No se sabe. Ni siquiera quedó el nombre. Dice la suegra de Pedro. Pero miren lo maravilloso. Nunca se había dicho ni se volverá a mencionar que Pedro tenía familia. Pero este pequeño incidente hace entender que Pedro no se contentó con seguir a Jesús. Quiso llevar a su familia a Jesús y a él lo llevó a su familia. Y el Señor se valió de eso, como lo cuenta Lucas, para mostrar la grandeza del corazón humano. Nos pone en manifiesto que la sanación de nuestras enfermedades obedecen al que nos creó y se someten por la fuerza vital del Señor de la vida. Esta mujer está ayudando a mostrar quién es el Señor de la vida. Y ella es la que recoge ese montonón de enfermos y endemoniados que vengan. Y Jesús pasa toda esa tarde y al día siguiente solo curado. Pero los atrajo esa mujer. La suegra de Pedro nos enseña la cultura de la gratitud. Porque ella se siente curada de qué hace. Empieza de una a prepararse el chocolatico de Duracell. Pues aunque la liberación se dirigió a ella, su agradecimiento le abre una vez más al servicio. Y sirve a Jesús, y sirve a los discípulos, y sirve al montón de gente que empieza a llegar a la casa. La suegra de Pedro nos expresa a aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. Por eso son profetas y profetizas de la esperanza, de la promesa, de un mundo nuevo que tiene que nacer con unos criterios nuevos. Hay otra mujercita que llora mucho, porque se le acabó la vida, queda solita y no hay salida para ningún lado. Cuyo hombre tampoco deja el evangelio. La viuda de Naín. La viuda de Naín. Se le había muerto su marido, le quedaba su muchachito que era la esperanza de trabajo y de alimentación y todo, y se le murió. Y las mujeres en ese tiempo no podían trabajar. Las mujeres no eran cabeza de familia. Las mujeres, sin el marido que era su fortaleza, o sin un hombre en su casa como el hijo, se les acababa la vida. Entonces representa el culmen del dolor y el sentir que se le acaba la historia. El dolor y la muerte no están en el plan original de Dios. O sea, que son fruto del pecado. Y dice Pablo, por el pecado, que por el demonio entró el pecado y por el pecado de la muerte. Son un escándalo para el ser humano y también para Dios. Ni a Dios ni a nosotros nos gusta la muerte, el dolor, etc. Y entonces la esencia del cristianismo está en la doctrina de la resurrección. No vamos a morir. Aún nuestro cuerpo va a resucitar, como lo decíamos el otro día. Nos preparamos para una vida maravillosa. Entonces esta mujercita, sin decir una palabra, solo con su dolor, va a gritarle a Jesús. Ni siquiera sabe que está por ahí Jesús. Están exhibiendo su dolor. Se le acabó la vida, el mundo. Van a enterrar lo único que le quedaba. Y entonces el Señor escucha eso. Hay mucha gente que está buscando a Dios sin darse cuenta. Incluso cuando echa vainas y maldice y qué vida tan desgraciada es él. Dios, que es padre y madre, está tomando esos gritos de su niñito como una lamentación, como una búsqueda. Y Dios muchas veces se aparece a aquel que se le acabó el camino, como a esta mujer. La vida de Naín nos invita a mantener en alto nuestra fe y nuestra esperanza. Sobre todo ahora, después de Cristo, no debemos tener miedo a la muerte. No se entiende por qué un ser humano que se llama creyente en Cristo vive angustiado por la muerte, porque pasan los años se vuelve mal geniado, amargado, o porque se vuelve posesivo,
egoísta, cerrado a los demás, porque nos está mostrando el camino de la vida. La viuda de Naín nos expresa, nos anticipa el camino que nos espera, el llegar a la casa del Padre en plenitud de vida humana, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces son cosas muy bonitas. Hay otras mujeres que son simbólicas, y simbólicas de María y simbólicas de la persona que busca al Señor. Y entonces damos un salto al Apocalipsis y aparece la esposa. Ya estaba prefigurada en el Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Y ahora aparece ya radiante en el Cantar de los Cantares. Es la comunidad que sabe acoger el don supremo del Espíritu, que no vive aferrada a su pasado de esclavitud, que se arriesga a construir y a llevar a cabo la transformación del ser humano y sobre todo del mundo. La comunidad que no vive la religión del tradicionalismo, del devocionismo o del moralismo, sino que se abre paso en las tinieblas del mundo para destruirlas y así llevar adelante una nueva creación en Cristo. La comunidad que rechaza toda forma de opresión y muerte institucionalizada en el poder opresor, en el poder que aleja al ser humano de sus posibilidades. Las comunidades que descubren que todo ser humano, todo hombre y toda mujer tienen el rostro de Dios, que encuentran en los demás ese camino de salvación. Entonces todo eso está prefigurado en esa mujer misteriosa, que luego sabemos que sobre todo la Iglesia la verá como María. Y entonces ya María, en su presencia, en su personalidad, en su mensaje, en su magnífica, etc., nos está mostrando ese camino de salvación. Por eso también más adelante el Apocalipsis ya la presenta como la mujer vestida de ¿qué? Mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas, la luna bajo sus pies, pisoteando la serpiente, etc. Se ha visto en esta mujer el símbolo de María de Nazaret, y María es la imagen de la Iglesia, del Israel fiel, de la imagen de la humanidad que busca a Dios no en las disquisiciones teológicas. Esa visión del Apocalipsis es muy bonita porque no viene con razones teológicas, es el esplendor de encontrar la verdad y gozar de la suprema felicidad sin razones teológicas y por lo tanto abierta a todas las personas, a los ignorantes, etc. No con suntuosos ritos religiosos, sino que lo busca, aún de manera anónima, luchando por realizar el proyecto de Dios sobre la humanidad, sin violencia, sin discriminación, sin injusticias. Es un ser brillante. Y en esa mujer, y lo mismo en María, están prefiguradas tantas mujeres, que desde el silencio de su casa, desde la misma opresión, muchas veces de esposos machistas, abusadores, promiscuos, excluyentes, etc., sin embargo se va volviendo esa lucecita, y a pesar de todo se ven brillantes, vestidas de sol, con la luna debajo de sus pies, que quiere decir todo lo cambiante, todo lo que es como la luna, que es el símbolo del cambio. Luna llena, cuarto menguante, luna creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva otra vez. Entonces significa todos los dolores de esta tierra, vienen, van, hay momentos que parecen de triunfo y desaparecen y todo eso, pero están debajo de los pies porque ya eso no hace daño, ya es un mundo nuevo y maravilloso, vestida de sol. Entonces mujeres que son capaces de pisotear tanto dolor y mostrar que Dios está vivo y se acercan a Dios y llevan a su hogar a Dios, que lucha y evita que en la comunidad cristiana el valor de la libertad sean superados por las caídas de la esclavitud. Entonces miren que ya sin darnos cuenta vamos viendo que muchas mujercitas aquí presentes son esa presencia de María, anunciadas desde el Antiguo Testamento, anunciadas en esa mujer de la promesa. Y hoy hay que continuar con esa promesa porque resulta que, ya decíamos el otro día, el tiempo de la teología es el ya, pero todavía no. Ya vino Cristo, ya está en marcha la salvación, pero ¿cuánto nos falta, cierto? No se han superado las esclavitudes, no se han superado los dolores de la humanidad. Entonces, en María de Nazaret encontramos de nuevo la plenitud de esas explicaciones. Para que hoy la mujer, todo ser humano, pero particularmente la mujer, sepa
vivir al estilo de María y volverse signo de esperanza. La imagen de María ha sido reducida a una estatuica, a una imagencita, como veremos la última semana. La gente vive peleando que cuál es más milagrosa, la Virgen del Perpetuo Socorro o la de Lourdes. Ha habido en Colombia pueblos vecinos que se han ido a machete porque mi Virgen es más santa que la suya. Entonces se nos olvida que ella, por su grandeza, es la que constituye el símbolo de la hija de Israel, o sea, del nuevo pueblo de Dios, hermana nuestra en humanidad. Sin embargo, el evangelista nos la presenta como una mujer que en perplejidad se interroga y se pregunta, dispuesta a acoger la voluntad de Dios. Tan bonito que dice Lucas, y María meditaba todo eso en su corazón. No era una madre, no era una vidente que ya sabía todo. Ella estaba entendiendo, siendo educada por Dios en el dolor, en la incomprensión. Pensemos en todos los 7 dolores de la Virgen, por decir un número, ¿cierto? Una mujer capaz de soportar persecución, fatiga y exilio. Es que hemos hecho tan poética la vida de María que no nos metemos en la cabecita qué le pasaría a María en Egipto. A María en Egipto. Imagina una personita del pueblo normal que le toque por allá desplazado, como sea, aparecer en Nueva York o en una calle de París o de Alemania. Pero además, en un mundo donde la religión era muy importante, donde su religión es rechazada. Los egipcios eran enemigos de los judíos. Los habían sido tradicionalmente desde la huida de Egipto, del pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y los egipcios recordaban que ese pueblo se les había escapado de las manos y que eran sus esclavos. Y llega una mujercita a un país de esos, recién teniendo su niño, aunque tenían sus medios en Israel, en Nazaret. Llegar allá sin nada, lo que podían llevar era una mochilita al hombro y escapados de noche para que no los cogieran presos. A un país de otro idioma, de otra cultura, de otra religión. A ganarse la vida de la nada. Terrible, ¿cierto? Y hoy se ve el desplazamiento de tanta gente y con tantos dolores. Es una mujer grandiosa, capaz de todo eso. Una mujer dispuesta a ayudar a quien lo necesite, olvidándose de su dolor, siempre pensando en los demás. Esas son las mujeres grandes hoy de nuestro pueblo, esas son ustedes. ¿Cuántas están muy tranquilas a estas horas viendo televisión o esperando a ver si salen a la calle o no, porque si va a llover o no? Ustedes no tienen una tarea y son de una comunidad y son portadores de una vida. Una mujer que vive con ternura y embeleza su maternidad. Una mujer que guarda en su corazón la memoria de la historia de Dios en su pueblo y en la religión. María conocía la historia del pueblo de Dios. Se educó en la Torá, en la Biblia, la estudiaba, la vivía, cantaba los salmos. Una mujer partícipe en el duro sufrimiento de su hijo, que ahora es su liberador. Una mujer compadecida de las persecuciones y amenazas de muerte, hasta aquel mediodía de un viernes de primavera sobre la colina del Gólgota, donde se consuma el destino de su hijo. Una mujer que con la intensidad de su vida enriquece y amplifica las voces de las mujeres que la han precedido y han creído en el Dios de la vida. Entonces hemos hecho ese recuento muy a la carrerita de las mujeres de la Biblia, muchísimas, porque mirándolas vuelve uno a ver a María y empieza a analizar un montón de cosas. Todas esas mujeres, aún las que se equivocaron con sus fallas y todo, estaban anunciando a María. Pero María aparece con otro papel. Ella sigue viva en la historia, no solo porque como resucitada y gloriosa sigue viva acompañándonos, sino porque viven otras mujeres. ¿Y cuáles? Tienen que ser en las personas del pueblo de Dios, no solo mujeres, pero desde su ángulo de mujer. Qué bonito que cada persona vea sus dolores, sus problemas, las mismas contradicciones del hogar, los pecados de su familia, en fin, todo lo que pase a la luz de la Biblia, pero centrando todo en María. Entonces en María se vuelve la gran mujer de la promesa, anunciada desde el Génesis, recogida en el Apocalipsis, que nos lanza hacia toda la historia, porque el Apocalipsis no nos cuenta la historia del final de la humanidad, no es el fin del mundo, es la historia de persecución permanente de la Iglesia.
que siempre termina en ¿qué? En triunfo. Por eso esa promesa es de esperanza. Dios no se queda con nada. Y nos prometió eso. Entonces nos faltan las profetizas de la ¿qué? De la comunidad. De la comunidad. Entonces es muy bonito porque ya desde el Antiguo Testamento tenemos escuelas de profetizas, tenemos mujeres como Hulda y otras que recogían mujeres para educarlas en la justicia y en la ley. Que aunque la mujer era tan negada en el mundo antiguo y se ve en el Antiguo Testamento, tuvieron capacidad de liderar a su pueblo y organizarlo como comunidad. Pues volvíamos desde este nuevo ángulo a recoger casi todas las mujeres que hemos estado viniendo o mencionando todos los días de esta semana. Pero es bonito ya a la luz de todo eso del Antiguo Testamento mirar las mujeres del Nuevo Testamento como parte de la comunidad. Ustedes recuerdan tan bonito lo que vimos en San Pablo, en Romanos, un montón de mujeres, ¿no? Eran mujeres de la comunidad, pero hay un grupo especial de mujeres de la comunidad. ¿Cuáles serían? Jesús conoció y propició alguna comunidad de mujeres. Pues resulta que hoy dicen los biblistas que sí eran una comunidad, que el machismo nuestro no las ha podido entender, no las ha recogido, pero en los evangelios están una y otra vez las mujeres del evangelio. Yo haciéndole honor a esto, no sé si ustedes me han asistido a alguna eucaristía que yo haya celebrado. Cuando se mencionan los santos, hablo de las mujeres maravillosas del evangelio. Porque hoy dicen los exégetas que tenían casi el nivel de los apóstoles. Eran el mismo compromiso y desde su ángulo eran las mujeres que siempre estaban en esos grupos que mandaba Jesús y que ahí nos menciona. ¿Y eran ricas o pobres? De todo. Estaba la mujer de Cusa, que era el gobernador. Estaba Marta, la hermana de María y Lázaro, que sabemos que tenía su riqueza. Y ya les contaba esa casa grande donde sabemos ya hoy, después de muchos análisis, que fue la de la última cena, pero también la de Pentecostés. Entonces había mujeres importantes, hoy diríamos en la política, porque eran esposas de gobernadores, en la economía, porque eran mujeres no solo que tenían mucho, sino lo sabían administrar, pero había también pobres. Había santas que toda la vida se habían entregado al bien y había pecadoras que el Señor convirtió, y él nos dice el Evangelio, de la cual sacó 7 demonios, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, la primera comunidad que hay que rescatar es esa de las mujeres que conocieron a Jesús, que lo entregaron todo, porque nuestro machismo nos hace entender que Pedro y su hermano, ¿qué es el hermano? Andrés. Y su hermano Andrés, que Juan y su hermano Santiago, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pero no nos insisten en que hubo mujeres que dejándolo todo siguieron a Jesús y que andaban a la pata de él porque siempre estaban. Entonces, como decimos que la palabra discípulos abarca hombres y mujeres, ¿para qué decimos discípulos y discípulas? Porque sí, digamos solo discípulos. Y llega el otro y dice, si ve que él dice que había mujeres, solo dice que había discípulos. Por eso nos toca ser muy exigentes en el lenguaje. Y no suponer que están, sino usar otra palabrita que nos haga entender que están. Pero entonces, si ya pasamos después del Evangelio y de estas mujeres grandiosas que acompañaron y todo eso, muchas fueron de las mismas conversas que Jesús convertía y perdonaba y después se le iban haciendo. Pensamos que la cananea, que fue tratada con tanto cariño después de que Jesús como que lo mira, es que la comida no se hizo para los perros, eso es para los hijos de la casa. Y dice, bueno, Señor, pero los perritos se comen las migajas. Oh mujer, qué grande es tu fe. Hoy se piensa que esos no fueron episodios sueltos y que la mujer le dijo, gracias Señor, me hizo milagrito y se fue. Si el Señor la pone como modelo de fe, seguro que ella sí. Entonces encontramos otras mujeres. ¿Ustedes han oído hablar de una rosa?
¿Quién tiene la Biblia? A ver si encontramos en Hechos 12 alguna rosa. Había una María que era la madre de quién? Del que se llama Juan Marcos, otro, que sería el mismo San Marcos, el evangelista. Su nombre inicial era Juan y cada rato se habla de María, la mamá de Juan. Hechos 12, Sí, 12 y siguientes hasta el 24. 12. María, madre de Juan llamado Marcos, en Hechos 12:12. La casa de esta mujer es una iglesia doméstica. La casa de esta mujer es una casa abierta a la fraternidad y a la comunión. La casa de esta mujer es el lugar de la comunidad que cree y espera profundamente en la liberación. La casa de esta mujer es el lugar de los hermanos y hermanas que acogen con alegría y con amor, y que sobre todo en los momentos de persecución son las que abrigan. Entonces esta María, madre de Juan Marcos, es la que nos tiene en plena persecución. Y entonces, acuérdense que a Pedro ¿qué le habían hecho a Pedro? Lo habían encerrado. Entonces, ¿quién me lee todo ese pedacito que es muy encantador? Ya está Rosa ahí. De la liberación, la que esté leyendo arranca. Bueno, leas. Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había gente. ¿De quién está hablando? ¿Ustedes saben? De San Pedro. ¿Qué le había pasado a San Pedro? Estaba preso. San Pedro estaba preso y milagrosamente fue liberado. Sí. Y se encontró en la calle y ahora para dónde y si me vuelven a ver y me vuelven a agarrar un preso que se buena. Y entonces se acordó que hay una tal María, que era la que acogía a los fugitivos. Una mujer arriesgada, la podía meter a ella también a la cárcel por... Entonces dijo, yo no sabía que es tenaz. Y síganle. Entonces se acordó de ella y qué. Cuando se fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. ¿Por qué estaba en oración? Porque los habían... Porque a Pedro lo habían cogido preso. Para la liberación. Y con Pedro a muchos otros. Estaban orando por los que estaban presos, pero además orando porque empezó la persecución y seguimos nosotros. Sí, a Pedro lo Van a dormir, vamos a orar, pasar toda la noche en vela. Siga. llamó a la puerta de entrada y acudió una criada llamada Rosa. Puede ser Rosa o Rode. Hay traducciones que dicen Rode, que es la palabra griega. Era una criada. Y miren que a otras personas tan importantes como la suegra de Pedro nunca tienen nombre. Y a esta criada sí le dio nombre. Entonces, Al reconocer la voz de Pedro, sintió tan alegría que en lugar de abrir, regresó corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. ¿se dan cuenta? Pero miren esto, los demás pensaron que estaba loca. Viene ella sin haberlo visto todavía. Oiga, Pedro está a la puerta. Ahí hay un hecho muy bonito también, y es que al igual que la resurrección de nuestro Señor, que son mujeres las que anuncian, Es que la predilección del Señor es tenaz. también es este momento en que una mujer anuncia, la llega a Pedro dando testimonio de la oración. Y es para que la mujer vean, son las que Y lo peor y por eso son amigas del anuncio y eran la iglesia, pero tienen que volver a su casa y a su mundo a anunciar. pero No es en vano, ni es que Jesús era feminista porque sí. Es que lo que yo les decía, esa relación entre la mujer y el Espíritu Santo es importante y el Señor las escoge. Es la primera, siempre la primera. Pero es que hay una cosa interesante también, y es que en esa época no se daban cuenta del testimonio de la mujer, pero el Señor quiso que fueran mujeres porque era la manera de decir que eso fue así. Claro, si hoy hay machismo, ¿cómo sería en aquel tiempo que la mujer era negada? No tenía derecho. En las genealogías judías no importaba la mujer. Era un medio para, pero el hombre era el importante. Todavía. Y en la iglesia había el peligro de que eso pasara. Y Jesús insistentemente, la mujer. Siga su cosa. Le dijeron, estás loca, pero ella insistía en que era verdad y ellos decían, debe ser un ángel. Lo mismo creyeron a las mujeres en la resurrección. Y lo mismo que ella dice, hasta ella loca con sus rezos. Siempre nos tratan de locas. No, es que era la manera de Ustedes deberían tomar la verdad del hecho. como un reconocimiento del machismo. Pero dicen, ustedes son capaces de cosas que no vamos a ver. Ven cosas que no vemos nosotros. Hacen cosas que
que no hacemos nosotros. Porque no había mentira ahí, padre. No había mentira. No había mentira. Como Pedro continuaba llamando, le Oiga, pero ahora porque está lloviendo. por fin, y al verlo se quedaron asombrados. Él le hizo señas con la mano para que se callara y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió: comuníquenselo a Santiago y a los hermanos. Bueno, entonces eso que tú dices de la mujer que anuncia, podríamos haberlo tomado también en el tiempo de la promesa, pero es que anuncia para formar a la comunidad y anuncia a la comunidad y organiza a la comunidad. Entonces, esta vida de Rode o de Rosa está teñida de servicio, de sencillez, de escucha, de oración y de una fe tremenda. Cualquiera diría, no, como si yo primero se me parece a Pedro, pero no. Ella no, es que yo lo estaba esperando, fue seguro que se. Y corre primero, antes que abrir a Jesús, a llevar la noticia a la comunidad. Sus plegarias han sido escuchadas y ella constata que aún en medio de la persecución, Dios no abandona a su comunidad y que los acompaña con prodigios y se multiplican. Entonces, tanto María, que está haciendo comunidad y los recoge allá en noche de persecución, como Rode o Rosa, que llevan la buena noticia a la comunidad. Hay otra que está en Hechos 16:14. ¿Saben cómo ella? Lidia. ¿Qué saben de Lidia? ¿Qué Lidia? Lidia no fue una que se le convirtió a Pablo. Una mujer rica que se dedicaba al comercio. Era rica y comerciante. Comercio de la púrpura y procedía de Tiatira. También se llamaba la mujer de Tiatira. 16:14. Si quieren leer Lidia, veamos a ver cómo dice Hechos 16:14. Comunidad no solo se convierte, sino que convierte a su casa, o sea, a su familia. Y no solo la convierte, sino que hace que Pablo venga y tome ese como centro de apostolado, centro de comunidad. Entonces decimos, ella es fiel a la religión de sus padres, pero está dispuesta a acoger las novedades y las llamadas del Espíritu. Sabe que seguirá hablando y por eso escucha con atención y siente que el Señor le abrió el corazón para que acepte las palabras de Pablo. Ella se arriesga y decide ser cristiana con toda su familia y pide el bautismo para renacer a la vida nueva en el agua y en el Espíritu Santo. Nosotros que ya somos cristianos de muchos siglos, milenios largos, ya entramos al tercer milenio, y que ya sabemos que la moda y lo bueno y lo santo es ser cristiano y católico, no logramos entender qué pasaba en una mujer o en unas personas, todas las que se convertían de la predicación de los apóstoles, que es como si hoy llegara un predicador a hablarnos casi de una nueva religión. Nos dicen, sí, lo que están haciendo es bonito, ese es el Dios verdadero, pero ustedes están a mitad de camino. Los voy a meter en otra cosa nueva, que va a romper con muchas cosas antiguas. Vamos a romper con los sacrificios de animales, vamos a romper con cosas tan sagradas como para ustedes como la circuncisión, vamos a romper con el templo de Jerusalén, y a seguir con el mismo Dios, pero distinto. Y que una mujercita diga, bueno, yo arranco y traigo a los míos hacia eso nuevo que viene y les ofrezco mi casa para que desde aquí se siga haciendo comunidad. Portentoso, ¿cierto? ¿Seríamos capaces hoy día de eso? Y la persecución del Islam. No, eso. Pero voy a preguntarle al sumo sacerdote o al Sanedrín a ver si me da permiso. Son mujeres libres. Lidia, mujer que nos invita a que desde nuestra práctica diaria, con la valoración de nuestra vida, daremos a conocer el precioso tesoro que se descubre en la cotidianidad. Hay otra en Hechos 17, se llama Dámaris. Algunos en español dicen Damaris, pero el nombre griego era Dámaris. 17:32. Me recuerdo el pasaje. Pablo llega al Panteón y tienen un poco de estatuas y ve una que dice al Dios desconocido. Esto me sirve. Después llega allá al ágora y la gente, bueno, llegó un sabio de otra parte, como eran gente, los griegos eran gente amante de la filosofía, de la sabiduría, a la gente que llegaba con discursos raros de otras partes, todo el mundo le corría, vamos a ver qué es este tipo. Y llega el Pablito allá, que era chiquito, enanito, así como yo, y tenía sus defectos físicos y todo, y empieza a hablarles.
y les dice, ¿se acuerdan que ustedes tienen un Dios desconocido? Yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Resulta que se hizo hombre, hizo maravillas, y que todavía no decía eso, y curó enfermos, hizo maravillas, pero lo mataron. Ay, pero resucitó entre los muertos. Al oír eso, Se volvieron locos. Los filósofos se le burlaron. Bueno, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. claro, pues, Así salió Pablo de en medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. resulta que Dionisio era uno de esos filósofos, por eso Areopagita, porque era de los que hablaba más en el Areópago. Entonces, ¿quién era esta Damaris o Damaris? Una mujer culta, formada en la escuela de los filósofos, está dispuesta a dejarlo todo, es decir, la sabiduría del mundo y a buscar la sabiduría de Dios. Porque cuando hablamos del ágora que llegaba toda la gente pensamos que eran solo hombres. Si ella estaba ahí era porque era amante de la filosofía. Ya miraron a ver qué decía. Y ella sí creyó. Ella nos enseña a buscar lo que el Dios de la vida nos ha manifestado en la locura de la cruz, la locura del que muere por amor a los pecadores. Porque ese es el punto de quiebre, la muerte y resurrección. Y los grandes filósofos no entendieron. Y esta mujercita y unos pocos sí aceptaron. Ella es la que nos revela el rostro amable y benevolente del Dios desconocido, pero el Dios que vence la muerte y que da la vida. Ella nos garantiza que la sabiduría del pueblo creyente en el Dios de la vida jamás se equivoca. Qué bonito. Aunque parezca locura, aunque los demás no lo entiendan, aunque se burlen, aunque persigan, Él no se equivoca. Como se nos está acabando el tiempo, pasemos a una última. Busquemos en Hechos 24:24, Drusila. Acuérdense de un tal Félix y todo eso, 24:24. Lucila. Pablo estaba haciendo. Entonces, cuando llegó Félix, que era ya iba a ser el juez, que venía de lejos, que venía a juzgarlo, se da ese hecho. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre oportunidad, te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Por eso, frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Bueno, entonces, Pablo estaba llamado a juicio, pero tenía, como diríamos hoy, prisión domiciliaria, ¿cierto? Iba y venía. Y este tipo estaba presionando por la plática. No era, él se asustó mucho para hablar del juicio final y todo eso. Miércoles. Y si de verdad matamos al que era, él pensaba y rumiaba y todo eso. Pero volvía a hacer venir a Pablo, diciendo, si Pablito me da plata, yo lo dejo libre. Pero Pablito no le dio plata. Y ahí aparece Drusila como esa mujer maravillosa que sabe pasar por encima de esas intenciones y que descubre que hay algo nuevo. Claro que después Pablo le embarra, porque cuando Drusila convence a Félix que él es inocente y ya lo va a soltar, Pablo dice, no, yo apelo al César, voy para Roma. Y se va a Roma y le cortaron la cabeza. Pero Drusila lo hubiera salvado. Entonces, Félix, el gobernador de Judea, que esperaba que Pablo le ofreciera una apreciada suma de dinero para obtener su libertad. De estas bajas intenciones era sabedora Drusila, y aunque se aficionaba con los discursos de Pablo, lo único que realmente le importaba era el poder liberar a Pablo. No era ni tanto, ella, en vez de llenarse de terror como su marido, o en vez de dejarse ilusionar con la plática, decía, este tipo es el que viene de Dios. Y seguro que Félix le decía, hermano, pero es que si le dejamos suelto, se nos viene todo este pueblo encima. Y todo eso. Entonces, al fin ella lo convence y Félix quiere darle la libertad. Pero Pablo, que ve que es más que todo por presión de ella, pero que él sigue temblando, era un cobarde. Tembló ante los anuncios de Pablo, pero temblaba ante lo que le venía con la otra justicia que lo iba
a decir que porque había un delincuente libre. Pablo le dice, hermano, déjese de problemas. Usted no me juzgue. Apelo al César. Antes eso no había nada que hacer, bueno, parece para Roma. Bueno, pero es para que, estas son unas empujaditas, unas miraditas así breves a las carreras y todo. Pero miren que hay otra forma de leer la Sagrada Biblia. ¿Usted la había leído así? Y cuando miramos, como yo les decía al principio, con ojos y corazón de mujer encontramos algo. ¿Cuál es la novedad de esta última parte? Siempre están pensando en comunidad. Esta mujer Drusila sabía que había una comunidad que Pablo orientaba. Y era lo que le decía a su marido, por favor, esto es de Dios. Si no fuera de Dios, con tanta persecución ciudad destruido, tienen al jefe, a Pablo, prisionero y al borde de la muerte, y siguen a la pata de él. Esto no puede ser aventureros ni nada. O sea, una mujer que ve más allá de sus intereses, de sus conveniencias y de sus miedos. Y los hombres casi siempre somos más cobardes. Ay, pero que dirá la gente, y es que si pierdo mi puesto, y es que, no, bueno, yo me meto, pero si me dan platica, entonces pendejas que tenemos. Y hay una comunidad sagrada, si mata a Pablo, se quedan huérfanos, acaba esa comunidad. Bueno, entonces, son figura de María. Volvemos a Pentecostés, recordemos que nos dice Lucas que estaba María, la madre. Le da el título de madre, y acuérdense que no estaban, como dicen los machistas y clericalistas, solo los apóstoles. Estaban los apóstoles, las mujeres del Evangelio, los parientes de Jesús y todos los 120 que habían ido a la ascensión del Señor, pero estaban en torno a María. Era un tiempo terrible de persecución. Si mataron a Jesús, podían matarlos a todos. Otra mujer muy grande les prestó su sala, se llamaba Marta. Arriesgando, si la pillan que estaban guardando terroristas, también la mataban. Eran terroristas esos tipos, entonces peligrosísimo para ella. Pero en el centro, acogiéndolos, fortaleciéndolos, dándoles esperanza, haciendo comunidad, estaba María. Y esa es la condición natural para que se dé lo sobrenatural. Vuelve el Espíritu Santo como la encarnación, y de ese montón de gente forma el Cristo total, el Cristo comunidad. Eso ya lo comentamos, por eso ahora no me quiero demorar. Y ese Cristo comunidad vive hasta hoy. Cuando nosotros en torno a María formamos comunidad, es que uno de los problemas de la devoción a María, lo veremos, es el individualismo, que es mi relación con ella intimista y nada más, sin quitar que ella nos muestra un camino también individual de salvación. Su urgencia es ser madre de la comunidad, madre de la iglesia, que seamos iglesia, que cada uno no funde una iglesita paralela, ya como pasa con muchos grupos de oración, que ni misa, ni cura, ni obispo, ni nada, sino que la señora del grupo es la obispa y la papisa y todo. Es la que dice que no se pueden poner pantalones, es la que dice que no se pueden pintar, es la que dice que la que dice que se acabó el mundo y todo eso. Entonces, ojo con eso. Porque a veces hay señoras o personas, yo digo porque es mi familia, que están obsesionadas con el fin del mundo y con apariciones del fin del mundo, y reúnen a toda la familia, no para hacer comunidad, sino para espantarlas, para decirles que se acabó eso. Obsesionadas. Pero sí hay mujeres que están, ustedes están formando comunidad, y yo sé que ustedes llegan a la casa y les dicen que locas, que tontas, que no se aprendan, que cuánto le están dando por ir allá, y que dejen de perder. Otros dicen, ay, menos mal que se me puede hacer mejor, hora y media, tranquilo, muy bueno de esa pesadilla. Bueno, ustedes tienen una tarea de maestros, y esa es María. No solo es modelo, sino que es madre, ella nos forma, y déjense formar por María. Y es profetiza de ese mundo nuevo, que ya llegó en Jesús, pero que está por hacerse, porque los seguidores de Jesús, los miembros de su cuerpo, no queremos. Entonces yo siempre en mi oración digo que invoquemos al Espíritu Santo para que en el seno de María de verdad nos transforme en Cristo. Nuestra tarea es ser el Cristo de hoy, pensar con los criterios de Jesús, sentir lo que Él sintió en su corazón y llegar a ser, dice Él, las cosas que hizo yo mayores. Y aunque no está explícito en el Evangelio, sabemos que María fue la que formó a Jesús permanente. Su manera de pensar, sus criterios, su libertad, la visión bíblica de lo que sería el Mesías liberador.
todo eso. Y nunca lo dejó solo, hasta la cruz, y lógico después de la resurrección. Y Jesús resucita y desaparece físicamente y se queda haciendo. Y viene el Espíritu Santo, y aunque después nunca en los Hechos de los Apóstoles vuelve a aparecer María, sabemos con fe católica sincera que María siguió animando a la comunidad. Hay referencias, y María, la madre de Jesús, de vez en cuando mencionan eso. Pero si Juan, discípulo amado, la tomó en su casa, pues la comprometió en su apostolado, y toda la comunidad la tenía como punto de referencia, sino que eso era tan obvio, tan explícito, que los evangelistas nos cuentan lo que parece raro, lo que la gente no va a entender, pero lo que era lógico, que María estuviera ahí, eso no sabemos. Entonces sabemos que la comunidad nació y creció desde el seno de María, bajo el amparo de María, y hoy que queremos ser comunidad, ella es la que nos educa, nos fortalece, nos muestra la buena noticia. Muchas gracias. Gracias.